Te damos por esta noche, por la oportunidad que nos das de oír tu palabra y de hablar contigo. Ten misericordia de nosotros, de nuestro país, líbranos de esta pandemia y de tanto contagio. Provee a los que están medio tiempo, como hermano Luis Fernando, Ever, proveele a don Manuel, a don Adonis, a don Mario. Provéenos a cada uno de nosotros, Señor, y provéenos lo que necesitamos para el uso del suelo, el permiso del Ministerio de Salud, para las cosas que necesitamos para abrir el edificio cuando sea el tiempo tuyo y para ponernos al día con todos los gastos. Sana a Rosario, Señor, y ayuda a la semana. Okay. Buenas noches, estamos hoy aquí desde Curridabat transmitiendo. Este es el Templo Bautista de Curridabat dando una mano. Ya oramos, entonces vamos a empezar con el primer devocional y dentro de un ratito vamos a ver el asunto de las peticiones, si hubieran en esta noche. Hoy yo quería hablar de algo muy importante, es de cuando las personas aceptan a Jesucristo. Entonces, por lo general lo que a uno le explican es que Jesús es el centro de todo. Más bien, ya yo más viejo cristiano empecé a entender muchas cosas que tal vez al principio no me explicaron, pero por dicha ahí con el tiempo y la enseñanza en iglesia, es importantísimo asistir a la iglesia, uno los va conociendo más y más. Entonces, mi meta es que en esta noche nos aprendamos 2 versículos. Los 2 versículos ustedes los conocen, así que tal vez es nada más repasarlos, pero sí poder decirlos de memoria. Entonces, les repito, cuando la persona empieza a dar sus primeros pasos, tal vez ya nosotros estamos un poquitico más, ya vamos un poquitico más adelantados, pero siempre es bueno recordar estas cosas y tenerlas presente para que usted y yo podamos recordar. Y no solo eso, si vamos a enseñarle a otros, tenemos siempre que tener pendientes estas cosas. Entonces yo quería que pensáramos primero en 2 Corintios, capítulo 14, 5:14, perdón. 2 Corintios 5:14 dice la Biblia. Ponga mucha atención. Este es el contexto del versículo que yo quiero decirles a ustedes, pero realmente es sencillo. Dice 2 Corintios 5, versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Perdón, creo que leí mal. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó de ellos. Dice el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es esa palabra, constriñe? Es como cuando uno siente demasiado amor, uno se ve como obligado a devolverle amor, en este caso a Dios. Entonces, por ejemplo, cuando Jacob se enamoró de Raquel, ¿cuántos años trabajó por ella? 7. Bueno, realmente 14. 14 años. O sea, es una historia de amor de un hombre que amó a una mujer y la amó y trabajó por ella 14 años. ¿Quién hace eso hoy? Yo creo que ya eso está muy, no. Entonces, esa palabra significa también como verse obligado. Entonces, Pablo lo que nos está tratando de decir es que fue tanto el amor que Dios le dio que él entonces, pensando en esto, dice, y lo que sigue, dice, que ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué Amén. interesante. Ponga atención. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Aquí no son a nosotros, en este caso es Pablo, pero hoy en día se refiere a nosotros, que tenemos que llevar este mensaje. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y el versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, hablando de Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el gran misterio de la reconciliación. Pero entonces una persona acepta a Cristo. Aquí el versículo que yo quiero que pensemos es en el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cuál es la clave para vivir una vida realmente nueva? Según este versículo. No según lo que usted sabe. Estoy hablando del versículo. Repito el versículo. 17. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, según este versículo, ¿cuál es la clave para vivir una vida realmente nueva? A ver, cualquiera que conteste. Estar en Cristo. Estar en Cristo. Y Walter Poveda, ¿qué le ha sucedido a su vieja vida, según este versículo? Que las cosas viejas pasaron, todo lo que he vivido. Amén, muy bien. Ahora, doña Cristina, ¿qué cosas han cambiado en su vida después de que aceptó a Cristo como su Salvador, según este versículo? Todas las cosas son hechas nuevas. Excelente. Los tres contestaron muy bien. Eso es Amén. muy alentador. Entonces, si quiere, vuelvan a ver la cámara, digamos el versículo de memoria nada más por aquello, repasémoslo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De Las cosas... modo. Perdón. bueno, sí, mejor de esa forma. De modo, De a modo ver, ¿No? que si alguno está en Cristo, que si alguno está en Cristo. Nueva criatura perdón, es. Paula. Sí, mejor que todos repitan conmigo porque pueden hacer trampa. ¿Listos? Ok. Versículo, véanlo otra vez, 5:17. De modo. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en No está en Cristo. Nueva Nueva criatura es. criatura es. Las cosas. Viejas pasadas. cosas viejas pasadas. He aquí todas son Todas hechas son hechas nuevas. Wow, qué bueno. Me encanta. ¿En dónde es? Según de Corintios 5:17. Entonces, ya, si usted lee el contexto de lo que acabamos de ver, aquí lo que se está hablando nos es del misterio de la reconciliación, el misterio de la cruz y cómo Cristo hace todas las cosas nuevas. Entonces, cuando ya nosotros nacimos carnalmente de nuestros padres, pero la Biblia habla aquí de una nueva criatura, de un nuevo nacimiento. Eso es exactamente lo que le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3. ¿Se acuerdan? 3. La Sí. conversación entre Jesús y Nicodemo. Amén. Ok, ahora quiero que vayamos a Gálatas 2. Gálatas 2. Les voy a leer el contexto de este versículo y después nos vamos a centrar solo en un versículo. Entonces, vea, Gálatas 2, versículo 17. Gálatas 2, versículo 17. Estamos hablando del mismo tema, la reconciliación, o sea, cómo Dios nos justifica. Dice, versículo 17, y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es un juego de palabras de Pablo, pero si usted lo lee con calma, ahí saca la luz. Versículo 19. Porque no por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Amén. versículo 21. No desecho la gracia, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Este versículo 21 lo que nos da a entender es que si nosotros fuéramos salvos por la ley, todo el Pentateuco, pues, incluyendo los 10 mandamientos, entonces para nada no era necesario que Cristo muriera por nosotros, pero nosotros sabemos como cristianos que bajo la ley no podíamos alcanzar salvación jamás. ¿Por qué? Porque todos los Así es. mandamientos los violamos. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Lo mismo, me está hablando de la justificación que yo tengo por medio de Jesús. ¿Cuál versículo yo quiero que nos centremos aquí? El primero que vemos es 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nuevas. Ahora el 20. Vean el versículo 20, ya se lo saben, practiquémoslos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Conste que, vea lo que dice aquí, que estoy juntamente crucificado con Él y que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, somos una nueva criatura. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, qué interesante, nacimos carnalmente, pero la Biblia dice que soy una nueva criatura, pero también dice aquí que Cristo vive en mí. Entonces, ¿cómo todo eso es posible? O sea, nací de nuevo y ahora tengo dentro de mí ¿a quién? Al Señor Jesús. Obviamente el Espíritu Santo está en nosotros desde el día en que aceptamos a Jesucristo. Amén. Entonces, yo le quiero hacer unas preguntas, solo 2 preguntas. Aquí me contesta el que quiere. ¿Cómo nos identificamos con Cristo en su muerte? Según el versículo 20. ¿Por medio de qué? De la fe. Sí, pero ¿cómo? Creyendo que De la Crucificado. Crucificado. Creyendo que estoy crucificado con Cristo. Muy bien. amén. Obviamente todo esto por fe, como Dicho, dice el muerto al pastor. pecado, vivo para Cristo. Ahora, si su problema fuera el orgullo, ¿cómo le ayudaría la verdad de este pasaje a superarlo? Digamos, usted tiene orgullo, como lo dice aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces yo les pregunto a ustedes, si su problema fuera el orgullo, ¿cómo le ayudaría, si usted conoce este pasaje, a superarlo? Doña Rosy. Mi orgullo está crucificado con Cristo. Amén. Exacto, de eso se trata la fe, como dijo Johnny. Entonces, si usted tiene un problema, en este caso yo le estoy hablando de orgullo, pero si usted tiene otro problema en su vida, el cual sigue siendo molestándolo, o parte de nuestra personalidad es conflictiva, o etcétera, según la Biblia, ya yo dejé mi antiguo yo, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, yo soy nuevo. Todas esas cosas que antes me afectaban, en teoría yo debería superarlas ahora con ayuda de Cristo, como Amén. dice doña Rosy. Entonces, estos 2 versículos me hablan de eso, de que Cristo es el centro. Con estos 2 versículos, cuando una persona acepta a Cristo, es importantísimo que usted y yo los hagamos entenderlo y que lo veamos. Probablemente cada uno de nosotros tiene un alcance mayor o menor de lo que aquí enseña. ¿Por qué? Porque como la suma de tu palabra es verdad, los que han leído más la Biblia todavía pueden sacarle más jugo, por así decirlo. Entonces yo le reto a usted a que estos versículos vuelva a revisar, tal vez una vez por año sería bueno. ¿Por qué? Porque uno puede descubrir cosas nuevas, puede descubrir cosas mejores. Ahora yo lo que quiero es que repasemos el versículo 20, a ver si después de 2 veces diciéndolo conmigo se nos queda. Es un versículo de los más importantes de la Biblia. Listo, doña Rosy, guíenos. Gálatas 2:20. Con Amén. Cristo estoy juntamente crucificado. Crucificado y ya Ya no vivo yo, yo, mas vive vive Cristo en mí. Cristo en mí.
lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ¿algunos de me lo quiere decir de memoria? Yo le puedo decir de memoria. Pero quiero verla en la cámara, no que esté leyendo la Biblia, Rosita. Y con los ojos cerrados. No, es que me... Rosita, y con los ojos cerrados. Dígalo, Rosita, se lo sabe. Rosita. No, señor, ya no. Ah, Es que no me peiné. Bueno, está bien, dígalo, nada más, dígalo. No importa que no salga, dígamelo. sin leerlo. Con Cristo estoy juntamente No, crucificado. está copiando. No. Y ya no vivo yo, más ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La mitad me sé. Muy bien, la felicito realmente. ¿Otra persona que quiere arriesgarse? Valeria. ¿Quién quiere más? ¿Alguno? ¿Doña Cristina? No me lo sé. Bueno, aquí puede aprendérselo. Vamos, léamelo en voz alta. Bueno, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Excelente. Y ahora ya la Amén. parte final. ¿Habrá alguno que me pueda decir estos dos versículos? 2 Corintios 5:17 y Gálatas 2:20. ¿Habrá alguno? Dígame, doña Rofi. Dígame. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Muy bien. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Excelente. Me siento muy feliz de que podamos, bueno, doña Rosy se lo sabe, yo sé que ustedes ya lo tienen lo conocen bien, por lo menos conocen la cita. Entonces, Cristo es el centro. Estos son de los primeros pasos cuando hablamos con una persona ya, cuando empezamos a discipularla, para que empiece a entender qué significa ser un hijo de Dios. De parte mía, eso es todo para esta noche. Muchas gracias, don Johnny. Muchas gracias, Luis Fernando. Excelente lección. ¿Le puedo Gracias. decir los versículos de memoria? Se arriesga, jefe. Me Toda arriesgo. pierna. No se vale. Bueno, No, como es el pastor, primero dígame Gálatas 2:20. Que la diga ok. toda. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy Gálatas bien. 2:20. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios Amén. 5:17. Amén. Amén. Excelente. Bueno, veo que hay una epidemia de gente que se sabe los versículos. ¿Habrá otro más? A ver si hay alguien más. Yo a Walter así con una cara de que quiere, pero no se Sí, arriesga. No, Walter. Qué sonrisota tiene. Ya se arriesgó, ¿verdad? Walter, Yo se lo va a decir. dígame, No, Judith. no, tú paras. Ok, muchas gracias, don Johnny. Este, O Walter. tenemos peticiones, pastor.
Sí, bueno, tengo a las peticiones por las que estamos orando y ayunando y y si me acuerdo de otra que hayan agregado, Don Johnny, hay que recordar a David, el salvadoreño. sí, y a bueno, a doña Violeta creo que sí la tenemos ahí, sí, a Y David y a acá, doña Yoconda. sí, acaban de avisarme de una compañera del trabajo que se le murió un hermano por COVID-19, entonces para que la tomen en cuenta. Ella se llama Roxana. Aquí en Costa Rica. Sí, Yo creo que hay que Ah, orar por doña Margarita también, amén. hermana Margarita. Sí, el domingo doña Margarita nos va a hablar como hizo doña Clara Luz y doña Ángela ven. a las 12:30 y a las 11:40 y 45 más o menos doña Virginia nos va a hablar, si Dios quiere. ven. Sí. Amén. Amén. Antes de orar, voy a compartir un pensamiento que puso Ever en el Facebook. Somos juntamente crucificados con Jesucristo, porque Él murió y resucitó por nosotros, y nosotros cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos bautizamos, morimos y resucitamos como una nueva criatura, andando bajo la dirección del Espíritu Santo, o sea, en Cristo. Y vale la pena recordar que cuando creímos en Cristo, en ese momento el Espíritu Santo nos bautizó en Cristo, ¿verdad? Amén. Y nos hizo parte de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El bautismo es un símbolo de eso, ¿verdad? Todo eso ocurre cuando uno cree, cuando uno nace de nuevo. Y por medio del bautismo, lo que hace es un símbolo de lo que Dios hizo en la vida de uno por medio de la salvación. Muy bien, tengo aquí las peticiones, voy a buscarlas, por aquí las tengo. Aquí las tengo. Señor, muchas gracias te damos en este momento por la lección que aprendimos. Somos nuevas criaturas por tu misericordia, porque tú nos reconciliaste por medio de la muerte de tu Hijo. También que estamos crucificados juntamente con Cristo y ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en lugar nuestro. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo tuyo, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Te rogamos por esta compañera del Fernando, que se le murió este familiar, Señor, que le des gracia y a toda su familia, y ella pueda encontrar en ti salvación y consolación. Te rogamos, Señor, por doña Yoconda, que la ayudes, que extiendas tu misericordia sobre ella y sobre su hogar. Provéeles en tu grande misericordia y gracia. También te rogamos, Señor, por David. Ayúdalo, Señor, provéele dónde vivir, provéele trabajo, guíale, concédele hacer tu voluntad en todo y líbrale de todo mal. Te rogamos por la sanidad de Rosario, Señor, por favor, pon tu mano sobre ella, que nos proveas el uso suelo del templo, el permiso del Ministerio de Salud y lo que necesitamos para prevenir el COVID-19 cuando abramos el edificio. Y, Señor, provéenos para el uso del suelo y el permiso y para la prevención del COVID y para ponernos al día con los gastos de la iglesia, y provisión para Luis Fernando y Ever, que están a mitad de salario, y otros hermanos que ha bajado el trabajo, como don Adonis, Cristian, don Mario, Ever, súpleles, Luis Fernando, provéele. Te rogamos que nos libres de la pandemia, porque supuestamente si sigue así, para finales de agosto habrían 1,000 contagios diarios. Y te rogamos que no nos afanemos y que en tu misericordia pares esto, Señor, por favor, nos libres. También sana a doña Ángela, sana a doña Clara Luz, sana a doña Clara Rosa, a Sonia, a doña Laura de don Mario, a don Mario, a solucionarle lo de la casa, sana a Laura, la esposa de don Walter, sana a hermana Yancy, Señor, a hermana Nice también te pedimos que la sanes y a su papá, gracias porque está mejor, que se recupere mucho más. También por don Edwin, el esposo de doña Clara Rosa, sánale. Ayuda a doña Violeta, ayúdale su salud, haz la obra en sus hijos, en don Agner. Te rogamos que sanes a Gerald, nieto de doña Rosy, que sanes a Luis Fernando de la columna. También por Aurora, la sobrina nieta de doña Yolanda, Señor, sánale.
la situación de Alex y Lalo, Señor, que Alex lo saques de las drogas y el Lalo del licor. Por Rosita, que el bebé que viene, todo salga bien y el parto. Por Cristian, por el trabajo y que consigan el seguro. También por Ever, su trabajo, proveerle para hacer tiempo completo. Y por la casa que necesita, bueno, ya gracias a ti ya se pasó de casa. Ayuda a doña Silvia, a don Manuel, a doña Amalia, a Diana. También te ponemos a Alejandra, a Minor y a Santiago en tus manos para que les ayudes en todo. También por Jennifer y sus hijos, Kenecha y Kyler, y provéeles. Por doña Cristina, Señor, la salvación de sus padres, sálvalos, ayúdales, y la salvación de sus hijos también. Por los tíos de Paola, ayúdales, ya que ha muerto una tía, solucionale la situación de la casa, Señor, que no la pierdan y que ellos puedan conocerte. Líbranos de esta pandemia y síguenos proveyendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que oré por todo. Sí, ¿verdad? No faltó. Sí, No faltó nadie. creo que no. Bueno, pues si alguien quiere otra petición, nada más que los pueda mandar ahí por WhatsApp, ¿verdad? Amén. Ujú. Sí. Bueno. Hermanos, buenas noches una vez más. Estábamos con la lección pasada, ¿verdad? La semana pasada, estamos hablando de las tres categorías, tres tipos de personas que la Biblia nos habla. Nos habla del simple, del burlador y del insensato, ¿verdad? Ajá. Ya hoy prácticamente finalizamos con la parte del insensato que permíteme para darle aquí la entrada Ajá. a Ever, Excelente. Eso, ¿sí? eso. Y en parte de que ya hoy pues finalizamos, como dije, es la parte del insensato, ¿verdad? Ujú. Nada más como resumen, es importante saber, ¿verdad? Que el simple es una persona prácticamente que ama la simpleza, es una persona crédula, puede ser influenciada fácilmente. Los burladores, pues ellos aman el burlar, como dice la Biblia, ¿verdad? Son personas insolentes prácticamente. Y ya como última categoría después, que habla acerca del insensato, pero a veces, vea qué interesante bíblicamente, porque insensato a veces nos da a entender de que no sabe nada, ¿verdad? O que no está bien Ujú. informado, pero Ujú. bíblicamente es diferente. Sí, bueno, sí. Eh, sí, porque bíblicamente lo que significa es como que es una persona que todo lo que es incorrecto lo cree. Es una persona rebelde. Ujú. Exactamente, todo lo que es incorrecto lo cree, todo lo que es lo divino, digamos, lo espiritual, más bien lo aborrece. Dice que aborrece la ciencia, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, Ujú. ese es inexacto. Entonces, vemos categorías que primero se comienza como con simple, después el burlador y después ya como último escalón el inexacto. Ya cuando llegan a este escalón, prácticamente ya topó, como dicen, ya llegó como a la parte ya donde tenía que, ya como el último escalón, ¿verdad? Ujú. Y ya vimos las dos primeras categorías, entonces ahora les invito a abrir la Biblia en Isaías 5:20. Vamos a terminar acerca del insensato, qué es lo que nos dice la Biblia acerca de este personaje, ¿verdad? Sabemos que aborrece el consejo, aborrece la ciencia, ¿verdad? Y odia la enseñanza, dice también bíblicamente. Isaías, no sé si ya lo tiene, 5:20. ¿Lo tenemos? Sí. Ok, dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz,
que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cómo podemos definir este versículo que la palabra de Dios nos enseña acá? Ya está, se ve bien claro, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos nosotros discernirlo, digamos, fácilmente? ¿Qué es lo que nos está enseñando acá? Bueno, es lo que está enseñando aquí es lo que el mundo está haciendo hoy día, ¿verdad? Exactamente. Porque Ujú. el mundo está diciendo que la homosexualidad es buena, ¿Qué es que lo eso es algo, normal? sí, y que es buena, y que los que creen que, que es mala están mal. O sea, están haciendo exactamente lo que dice este versículo. A lo malo lo están llamando bueno y a lo bueno lo están Sí, llamando malo. exactamente. De que lo que hace, dice, que hacen de la luz tiniebla, dice, y de la Ajá. tiniebla luz. O sea, ¿Puedo decir algo? todo lo contrario a lo divino, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Y Hermano, entonces aquí vemos, entonces, ¿qué es lo que hace el insensato? Es lo que acabamos de hablar, que acabamos de definirlo, ¿verdad? Que aborrece la ciencia, odia la enseñanza, dice la palabra del Señor. ajá. No solo la rechaza, la sabiduría, sino que también la ridiculiza, dice la justicia, y se regocija en el pecado. Y por lo cual todo este tipo de personas está reservado al infierno prácticamente, ¿verdad? Lo cual Dios, Pro- sí, Dios en su misericordia extiende su mano, como lo decía Luis Fernando el domingo, ¿verdad? Que Dios busca cómo salvarnos, porque todos somos iguales, ¿verdad? Estamos mal delante de Dios y Ujú. Él no quiere que ninguno perezca, ¿verdad? Sino que todos nos arrepintamos. Así Entonces, es, si morimos sin arrepentirnos, esa es nuestra eternidad al infierno, exactamente. exactamente, sí. Walter, Sí. creo Sí, que doña señor. Cristina quería decir algo. ¿Quién? ¿Quién? ¿No fue Doña doña Cristina? Cristina. ¿Alguien dijo? Ah, Rosita tiene la mano levantada. Sí, alguien dijo Yo que quería también. decir. Ah, doña Rosy fue. Mi hija. Ah, Ah, Valeria. No, Valeria mi fue. hija. Yo oí. Ok, Valeria. Es que yo quería decir que todo lo malo, los que no tienen a Cristo en su corazón, lo creen en bueno. Lo de matar y robar y todo eso, lo que sale en la tele, para ellos es bueno. Sí, Ujú. así es, tiene razón. Así es. Sí, porque eso tiene razón usted, porque no, de hecho sí es porque en otra parte de la Biblia dice que el necio en su corazón, que no hay Dios, Ujú, y el insensato pasa por necio. ujú. Sí, doña Rosy. Bueno, yo creo que la voluntad de Dios es salvar al hombre, ¿verdad? Por eso Él vino, Dios Padre ha enviado a su Hijo para que todo aquel que cree en Jesús tenga vida eterna. Y su voluntad es salvar al mundo, reconciliar al hombre con Dios. Esa Amén. es la voluntad de Dios. O si el hombre ya no quiere y se pone difícil, ¿verdad? Y rebelde a la voz de Dios, entonces ya ahí, ya Dios hizo todo por él, ¿verdad? Pero si ya no quiere, pues no quiere. Pero la voluntad de Dios es salvarnos. Amén. Sí, eso es cierto. Y de hecho, Dios reprende también. Dios reprende y, y habla que la represión la aprovecha, como dice el entendido, ¿verdad? Ujú. Pero el proverbio, me gustaría que leamos Proverbios 17:10, porque como dice la palabra de Dios, Dios no quiere que ninguno se pierda, ¿verdad? Sino que Amén. todos lleguemos a ser salvos. Y esa es la voluntad de Dios. Lo que Ujú. pasa es que esta categoría que estamos hablando del insensato, prácticamente él rechaza esa gracia, ¿verdad? Que es un regalo. Y no Ok. solamente rechaza la sabiduría, sino que también la ridiculiza la justicia. Y la Ujú. justicia de Cristo, que Él Sí, murió por Él, por todo, por usted, por mí y por todo el mundo.
para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿verdad? Ahí esa es la gracia, el amor de Dios. Y entonces en Proverbios 17:10 dice, la represión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Porque Dios, como dije en una lección, Él hace todo lo posible o lo imposible para llamar nuestra atención hacia Él, para que usted, digamos, llegue a los pies de Cristo, ¿verdad? Y sepa que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios y que solo por medio de la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, llegamos a ser justificados en Cristo para Dios Padre. Ahora, ¿qué pasa? Quiero poner un ejemplo. Yo sé que podemos ver muchos casos de familia que han tenido hijos que ya perdieron el control y que ellos andan muy malos pasos, que han sido mal influenciados, ¿verdad? Y que ellos rechazan la sabiduría, rechazan la justicia, rechazan, digamos, la enseñanza, y que ya usted no lo puede hacer cambiar por nada. Usted tiene toda la mayor intención del mundo, pero ya se salió, como dicen, del canasto, que donde ya usted no tiene la capacidad para poder influenciarlo. ¿Qué es lo que nos queda? Orar. Como padre, ¿qué es lo que nos queda? Orar, dice Paula. ¿Ah? Orar. Orar, dice Paula. Y Exactamente. Orar, ayunar, clamar al Señor, ¿verdad? Ahora, sin embargo, mientras nosotros tengamos toda la mayor influencia a nuestros hijos, digamos, que están bajo nuestra responsabilidad, nuestra jurisdicción, digamos, de que viven con nosotros, y tengamos esa gran oportunidad, todavía hay muchas posibilidades prácticamente para poderlo influenciar a ellos, ¿verdad? Además cuando están pequeñitos. Me pasa, dije, ¿desde qué edad debemos de entregar nuestros hijos al Señor? Desde antes de nacer. Amén. Y Sí. no solamente antes de nacer. Hay algo más antes de eso. Porque antes de nacer... ¿Perdón? Cuando está, o cuando se casan y, ¿verdad? La gente que son cristianos, porque si hay una pareja, bueno, las parejas que se casan y no conocen a Cristo, no, ni siquiera oran para nada. Yo me acuerdo que cuando yo tuve mis hijos más grandes, o todos, mejor dicho, yo no conocía al Señor. Y ya, y uno ni ora por ellos, ni se acuerda de Dios, mucho menos uno se acordaba de Dios. Yo me acuerdo que yo me levantaba y a las 3:15 de la mañana y cogía el bus de 4:30 y me iba a trabajar y ni siquiera oraba, ni en la noche, ni en el día, ni nada. Entonces ya, y los hijos nacen ahí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y entonces ese es el problema. Llegan a crecer sin el conocimiento de la palabra de Dios. Pero eso es muy lindo cuando hay un matrimonio y se casa realmente, ¿verdad? En la voluntad de Dios, porque ahí va a estar Dios siempre, ¿verdad? Desde el principio va a estar Dios. Pero cuando hay matrimonios, como el caso mío, ¿verdad? Pongo mi ejemplo, tuve mis chiquitos y ya ellos, ni siquiera le hablaba yo de Dios porque ni siquiera yo conocía a Dios, ¿verdad? Yo me levantaba, como le digo, me iba a trabajar y volvía a la casa y nada más. Sabía que vivía, pero no sabía nada. Dios les bendiga. Amén. Sí. Gracias. Amén. Sí, amén, sí, y eso es interesante porque la verdad es que no solamente cuando está en el vientre de la mamá, porque también como dijo doña Rosy, uno se casa
Uno no sabe cuántos hijos irá a tener. Pero uno no tiene una bolita mágica ni nada por el estilo. Uno puede decir, bueno, yo solo quiero tener uno o dos, ¿verdad? Uno propone, como dice el dicho, pero Dios, uno es el que decide. Dios es el que decide. Ahora, es bueno orar por nuestros hijos, por los hijos de ellos, por los esposos o esposas de nuestros hijos, porque eso es orar con fe. Porque ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Como Ana. Exactamente. Exactamente. Entonces, ya de ahí estamos poniendo en las manos de Dios, ¿verdad? Amén. Y eso es interesante porque Dios en el corazón de nosotros. Y ese ejemplo que acaba de decir él es ciertísimo. Ok, para ir continuando, ¿verdad? Entonces, me gustaría que podamos abrir Proverbios capítulo 1 y vea lo que, ve qué interesante porque también cuando nosotros ponemos a nuestros hijos como en tiempo temprano, como dicen, ¿verdad? En las manos de Dios, eso es pensar sabiamente prácticamente para ellos, para lo que Dios quiere, porque usted se lo está pidiendo a Dios. Por ejemplo, Lucía, Luis, usted puede estar orando por el esposo de ella, por los hijos de ella, por la familia que ella vaya a tener. Desde ya usted está abriendo un camino por fe en el Señor, se la está poniendo en las manos de Él. Lo que usted aún no ha visto ni sabe, ¿verdad? Y así es. Que yo le hablé de mis nietos a Lucía. Imagínese. Ok, entonces esto es una enseñanza, ¿verdad? Para nuestros hijos y explicar y hablarle acerca de temprana edad a ellos, acerca de la palabra de Dios. Por ejemplo, Proverbios, que es lo que nos dice, va a pedirle por favor a doña Rosy, por ahí está usted, nos los lee Proverbios 1, del Y luego, versículo del 1 al 4, doña Rosy. Amén. hermano, y luego, creo que Valeria levantó la mano otra vez, o Rosita o Cristian. Pastor, es que era para saber cuál era el versículo. Proverbios 1 y del 1 al 4 nos va a leer doña Rosy. Amén. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Proverbios 1:4. Aquí nos enseña prácticamente, ¿verdad? Que debemos de comenzar, que se comienza con el simple, ¿verdad? Y la sabiduría para dar, dice, sagacidad, bueno, sí dice, sabiduría al joven prácticamente, ser sagaz, ¿verdad? Y en la cual debemos de compartir siempre, digamos, leer la Biblia con nuestros hijos, explicarle, enseñar, pasar rato con ellos, ¿verdad? Tengo aquí un comentario más bien del doctor Pablo Meyer. Dice que existe 5 principios para llegar a ser un buen padre, dice. Y dice que el primero es amor, segundo, disciplina, tercero, constancia, el 4 es ejemplo y el quinto, liderazgo. Todo esto está involucrado en la crianza de un niño, ¿verdad? Y es importante porque como se pone primero el amor, ¿verdad? Y la disciplina que debemos tener, y pone también la constancia que debemos tener y ser ejemplo para ellos.
¿Qué pasa cuando en el hogar un niño ve mucha violencia? Que el papá le pega a la mamá o viceversa. Aprende eso. Exactamente. O que el papá le grita a la mamá o la mamá al papá. ¿Qué es lo que puede captar ese niño? Que no hay amor. Que cree que todo lo que se dice se debe seguir gritando, Sí. ¿verdad? Ujú. Entonces, sí, tiene mucha relación esto que nos acaba de decir digamos, este doctor. Tiene su lógica, ¿verdad? Ahora, y de hecho, aquí los niños aprenden con ver y ver el ejemplo de los mayores, ¿verdad? Una de las formas más efectivas, dice, por la cual el simple aprende es por el ejemplo. Recuerde que él es receptivo y cualquier ejemplo que se le ponga al frente causa una gran impresión ante él. Sí, dice doña Silvia, hermano Walter, Sí, que el hijo puede pensar que eso es correcto, ¿verdad? Digamos que se griten y lo puede repetir, ¿verdad? exactamente. Él piensa que es así la vida. Entonces, Sí, un padre, digamos, que sea violento en el hogar y que sea prepotente, odioso y todo eso, está enseñando al hijo a ser así. ujú, ¿Mm? sí. ¿Puedo decir algo? No, está prohibido. Cristina, sí, señora, dígalo. Es que vieras Mm, que ahora que están hablando de eso, hay algo muy, así, muy importante en eso, de pedirle a Dios mucha sabiduría, porque hay un gran problemón bueno, que eso lo he vivido yo y lo he visto, que a veces el papá comete un gran error los papás cometemos, cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas, cometemos el gran error de que uno, eh, en eso de la religiosidad, que uno les habla de Dios, que Dios aquí, Dios allá, pero a la hora de actuar, ellos ven todo lo contrario. Ven así como pleitos entre los papás o que hacen lo contrario de lo que tal vez uno les dice. Y entonces ellos llegan a decir, pero ¿qué Dios es ese? Si ese Dios que hablan mis papás es así, ellos se escandalizan y más bien uno lo que hace es alejarnos de Dios porque ellos están viendo algo contrario en uno, que digamos un alcoholismo, entonces que si Dios y que Dios lo acompañe, que Dios aquí, pero ven algo totalmente diferente, algo feo que a ellos no les gusta y que los maltrata. Entonces ellos se alejan, más bien los aleja uno de Dios porque ellos dicen, pero ¿qué Dios es ese? Entonces yo pienso que sí, que hay que pedirle mucho a Dios sabiduría para, bueno, y aparte de que ya uno, cuando tiene a Cristo, bueno, yo ahora que hablaba Rosita, yo a veces deseo como volver el tiempo atrás. Sí. Bueno, es interesante lo que usted dice porque usted no puede transformar a su hijo para el Señor si usted no es transformado por el Señor, ¿verdad? Usted no puede, digamos, tratar de enseñarle a su hijo cosas de que usted no la practica, no la vive. Sí. Y ¿qué nos dice Proverbios 19:25 acerca de eso? Estamos hablando de los hijos, ¿verdad? De las categorías y estamos con el insensato, pero ¿qué nos dice Proverbios 19:25?
Dice, hiere al escarnecedor, escarnecedor, y el simple se hará avisado, dice, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia, dice. ¿Usted no le ha pasado? Yo no sé, yo me acuerdo que en mi familia, cuando me pegaban a alguno de mis hermanos mayores por alguna cosa, yo trataba al máximo de no cometer ese mismo error que hizo él, porque si no yo sabía que me iba a pasar eso, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Y eso es lo que aquí Proverbios nos habla, que hiere al escarnecedor, dice, y el simple será avisado, Amén. ¿verdad? Ujú. Amén. Ahora, es fácil seducir a un simple, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice, y aquí prácticamente eso es lo que nos está hablando, ¿verdad? Y Proverbios 21:11. Perdón, hermano, me estoy recordando que a veces esto es como una debilidad y a veces especialmente, bueno, los hombres tenemos nuestras debilidades y las mujeres sus debilidades, pero según la Biblia, una de las debilidades de la mujer es que es fácil que sea engañada. Ah, La razón, sí, la razón es que Eva fue engañada, Adán no fue sí, engañado, los dos pecaron, pero según 1 Timoteo capítulo 2, Eva fue engañada, Adán no fue engañado. Entonces, las mujeres tienen que tener mucho cuidado con los hombres que les dicen cosas bonitas, ujú, ¿verdad? Porque sí, eso a veces lo hacen con la intención de conseguir lo que ellos quieren. sí, Entonces, las mujeres tienen que ser avisadas en ese sentido, ¿verdad? Saber, bueno, esta persona me está diciendo cosas bonitas o me quiere regalar cosas muy, muy grandes, sí. eh, y muchas veces es para engañar, ¿verdad? Entonces, que, que tengamos cuidado con la simpleza tanto de los hombres como de la mujer, ¿verdad? Que, que el enemigo no nos engañe, ¿verdad? Sí. Eso es ciertísimo. ¿Cuántas? Bueno, hasta en nuestra familia a veces vemos ese tipo de casos, ¿verdad? Que nuestras hermanas fueron engañadas por tal persona que la conquistó fácilmente o le ofreció el cielo y tierra, ¿verdad? O Ujú. que el hermano también fue engañado por una muchacha que al final le fue mal. O sea, son cosas que prácticamente, por eso la palabra de Dios, ese versículo que acabamos de leímos, el capítulo 1 de Proverbios, ¿para qué dice? ¿Para qué es la sabiduría? Para enseñarnos qué es ser qué. Antes. ¿Ah? Luis dijo, Doña Rosita lo leyó. Luis dijo algo. prudentes. ¿Ah? No, no se entiende, Ah, Luis. para ser prudentes. Ah, ok, ahora sí. Ajá, ¿y qué Y, más? ajá. Tengo un comentario de doña Silvia. Aparte de la prudencia, Luis, esto es muy bueno, importantísimo eso, ser prudente, como dice, vea qué interesante cómo la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Para no ser engañado fácilmente. Y dice algo más, dice, para dar sagacidad a los A los jóvenes. simples, Ujú. Amén. ¿verdad? Y a los jóvenes, e inteligencia y cordura. Eso con Sí, lo que amén. acaba de decir el pastor. Tengo Diga, pastor. un comentario de doña Silvia. Dice por Facebook. Dice, es Ajá. cierto lo que dice doña Cristina, porque aún con buen ejemplo necesitamos la sabiduría de Dios para guiarlos y es difícil. Y es verdad. O sea, este, bueno, yo recuerdo padres que con un cigarro en la mano le decían a los hijos, usted nunca me va a fumar. Y tienen un cigarro en la mano, ¿me entiende? O con una botella de licor en la mano, usted nunca me va a tomar. O sea, los hechos hablan tan duro que no dejan oír lo que dice, ¿verdad? Y Sí, también, por otro lado, puede haber buenos padres transformados por Cristo que enseñaron la verdad con buen ejemplo
y aún así los hijos toman la decisión de apartarse de Dios y no hacer la voluntad de Dios. Y ya eso no es responsabilidad de los padres, es responsabilidad de los hijos que no quisieron oírlos. Exactamente, eso es cierto. Y yo la vez pasada, hace como 2 lecciones, alguien dijo y comentaron acerca de eso, que no toda la responsabilidad, no, nosotros mientras tengamos la mayor responsabilidad y mayor influencia hacia ellos, es responsabilidad nuestra y nosotros tenemos que responder por ellos. Pero ya de una vez de que han alcanzado una etapa de madurez y salen de nuestro canasto, como dicen, ya es meramente responsabilidad de ellos, porque los pecados ya de ellos, cuando lleguemos a la presencia de Dios, cada uno irá a responder por sus propios pecados, no por los de los padres, ni yo no voy a responder por lo que mis padres no hicieron a esta edad que yo tengo, no hicieron por mí, ¿verdad? No, ya es mi responsabilidad. Ya ellos me enseñaron lo que me pudieron haber enseñado. Y a esa etapa que yo estuve con ellos, fue su responsabilidad de ellos hacia mí, ante Dios. ¿Verdad? Eso está bien claro. O sea, nosotros debemos darles los pasos a ellos, a enseñarles la ciencia, la sabiduría, la justicia, de lo que Dios nos hablaba a nosotros. Si a nuestros padres en aquel momento no nos lo enseñaron, pero nos educaron de cierta manera, como lo educaron ellos y todo eso, bueno, y gracias a Dios que Dios en su misericordia nos guardó, ¿verdad? Pero que ya a estas alturas, conociendo teniendo el conocimiento de la ciencia, la verdad y la justicia, eso es lo que nosotros debemos transmitir a nuestros hijos desde pequeños, antes de nacer, como dijo Luis. Es nuestra responsabilidad. Dice Paola que hay que tener mucho cuidado con el discernimiento. Cultivar nosotros el discernimiento. Sí. Sí, para no ser engañados. Hay que pedirle mucha sabiduría también a Dios para poder enseñar a nuestros hijos, porque no le podemos dar solamente, sabiduría de hombre, sino que es sabiduría de Dios. Es como por el internet o por las llamadas telefónicas, ¿verdad? Que a veces pueden decir, mire, usted le están robando una tarjeta y no sé qué, y es para robarle a uno, ¿verdad? A veces se están llamando de la penitenciaría y dicen, dicen que están llamando al Banco Nacional. Hace poco me trataron de robar de esa forma. Me dijeron que en este momento estaban haciendo unas dos transacciones, o como se diga, Transacciones. en Guanacaste con mi tarjeta, que tomar un papel y un lapicero y apuntarla porque en ese momento me estaban robando. Me preguntaron que si yo estaba haciendo alguna de esas cosas y yo le dije que no, que yo no estaba sacando ningún dinero. Pues en este momento le están haciendo están sacando 2 veces dinero de su tarjeta. Y entonces yo le dije, ¿y dónde me habla usted? Me dice, el Banco Nacional. Y le dije yo, bueno, voy a averiguar si realmente es así. Y apenas dije eso, colgó. Y llamé al Banco Nacional, sí. Era de la cárcel. Sí, lo duda. Y llamé al Banco Nacional y me dijeron que nunca el Banco Nacional va a llamar de un celular. No. Siempre los primeros números son, creo, 2212, creo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay gente que dice, usted se ha ganado una herencia por internet, a veces ponen eso, se ha ganado 10 millones de dólares y habla muy mal español, entonces se lo voy a dejar a usted como herencia y no sé qué y no sé cuánto, y ahí uno se va con todo y luego le piden una cuenta a uno para depositarle y le roban. Entonces, ¿y si no tiene la tarjeta en blanco? Sí, ¿Y si yo la le tiene hubiera en blanco dicho, la tarjeta? usted le hubiera dicho, vea, no importa que me roben ya, porque la verdad es que la tengo limpia. No tengo nada. Yo lo que le diría es que coyol quebrado, coyol comido. Pero ahí, si ellos tienen ese acceso, en cualquier momento que le entra dinero a uno, ellos lo pueden coger, me imagino. Es cierto. No, si usted le da la clave, sí. Ok. Sí. Pero no, ellos, aún algunos son sin dar clave, no sé, lo hacen de una forma, por eso es mejor ni hablar con claro, ellos. no hay que tener mucho cuidado, porque la verdad es que los bancos por lo general cuando le están haciendo fraude a uno no lo llaman.
casi por lo general eso téngalo por seguro. Usted se da cuenta 3 días después o un día después, pero y entonces usted llama al banco para que ya usted pueda hacer la denuncia y todo eso, pero la mayor parte de las veces los bancos no les llaman a usted en el momento que le están haciendo el fraude. Bueno, Credomatic sí. La mayor parte de las veces no. La Bueno, mayor parte de las veces. he oído de una persona que el banco más bien le evitó que le robaran el back. Sí, es que Cromatic tiene un sistema, digamos, si usted está aquí en Costa Rica y le están haciendo un fraude con la tarjeta en China, ¿verdad? Ajá. Ellos, si usted hizo una compra, digamos, hoy a las 5 de la tarde Ajá. y al ratito aparece otra compra en China a las 7 de la noche, entonces ellos deducen, y entonces por eso Ujú. le avisan a usted, Ya. ¿verdad? Pero ya Sí. esa es la forma como ellos avisan, Sí. pero no es en el momento prácticamente, sino que al ratito, como dicen. Bueno, lo importante aquí es no ser simple. Exactamente. Nada más Aquí, para sí. concluir, entonces con esto, hermanos, debemos de enseñar a temprana edad a nuestros hijos Ajá. con el ejemplo de lo que Ujú. prácticamente que ellos vean que la paga del pecado, ¿verdad? Que significa que es muerte, ¿verdad? Ujú. Sí. Yo quería compartir un versículo. Usted debe, Amén. y tercero, usted debe de vigilar, dice, sus amistades, ayudarle digamos, a evadir a los burladores insensatos y a los necios y rebeldes, dice. ¿Qué es lo que nos dice Proverbios 13 acerca de ellos? Dice, Proverbios 13:20, dice, el que anda con sabios, sabio será, dice, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, que a nuestros hijos debemos de influenciarlos y aconsejarlos de que la misma palabra de Dios dice que no debemos de unirnos en yugos desiguales. Andar Amén. si somos cristianos, andar con personas del mundo que pervierten lo divino, lo que es la palabra de Dios, y que ellos rechazan la enseñanza. Entonces no podemos hacer amigos de estas personas, no nos podemos identificar con ellos, no podemos apropiarnos de lo que ellos son y no quieran influenciar a nosotros, no que más bien podemos hablarle de la palabra de Dios y enseñarle, pero sin embargo ellos la rechazan. Entonces no podemos andar, como dicen, en yugos desiguales. Digo, Amén. aunque a veces esa amistad parezca que es bonita porque nos agrada, nos hace reír, pasamos tiempo bonito, esto y lo otro, pero eso es lo que nos está enseñando la palabra del Señor, ¿verdad? De que debemos ser inteligentes, Amén. porque dice que las malas costumbres corrompen a las buenas. Sí. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, ¿verdad? Sí. Enseñarle a nuestros hijos, Amén. Hermano, conocer las amistades. amén. Doña Cristina quiere Doña leernos un Cristina, versículo. sí señora. Sé que quería compartir un versículo que lo vi en mi primera clase, la semana pasada. Amén. Bueno, habla de los insensatos. Es que vi en Mateo 7:26 que Jesús dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Es como que Jesús nos está hablando como a los cristianos, que si oímos su palabra y no la ponemos en práctica, seguiremos siendo insensatos, como ese hombre que construyó su casa sobre arena. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que alimentar nuestra vida espiritual todos los días. Tenemos como tener ese cuidado para que nuestra vida espiritual esté edificada así sobre tierra firme, Amén. para no caer, porque, bueno, eso sí yo he aprendido ahora en este tiempo, que si yo no alimento mi vida espiritual, cuando venga cualquier prueba, fácilmente me va a arrastrar y me va a alejar de Dios, tal vez. En cambio, si uno va fortaleciendo la vida así, como ahora, como esto que hacemos y bueno, con todo lo que Dios le ponga a uno por delante para fortalecernos,
decirle que sí y para el momento de las pruebas, estar bien fortalecidos y no Amén. seguir siendo insensatos como antes. Amén. Algo pasó que, sí, muchas gracias, hermana. Excelente comentario. Ese versículo que nos acaba de decir de Mateo nos enseña dos cosas que hay que hacer con la palabra de Dios para no ser insensatos. ¿Cuáles son? Bueno, antes de que respondan, hermano Walter, no sé qué pasó, que se salió, seguro, seguro tocó algún botón, no sé. Voy a llamarlo. Dígale que pague. Yo sabía que iba a decir. Hermana Cristina, ¿qué dos cosas hay que hacer con la palabra? Hermano Walter, perdón. ¿Se salió, hermano? Ok, perfecto. Dice que ya pagó. No, mentira. Dice que... Ya pagó. Dice que se salió por error y que ya se está metiendo. Doña Cristina, ¿qué dos cosas hay que hacer con la palabra de Dios en ese pasaje? Ajá. Escucharla y ponerla en práctica. Amén. Amén. Eso nos ayuda a no ser insensatos, ¿verdad? Gloria a Dios. Buenísimo. Sí. Bien, mientras hermano Walter regresa, quiero recordarles que... sí, Rosita levantó la mano. Hace rato, ya hasta la tiene roja ya. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo están, hermano? Gusto oírle, Cristian. Quería compartir, digamos, quería compartir donde Walter dice que no sería conveniente hacerse uno de parejas desiguales. En sí sí es cierto, no tiene que uno hacerlo, pero a veces uno también puede ser que sea por un bien, porque por ejemplo cuando yo conocía a Rosita éramos totalmente diferentes. Yo no era cristiano y gracias a ella conocí bastante, conocí lo que era lo que era la iglesia de Curridabat y ahí me comencé a congregar y hoy por hoy ya gracias a Dios estoy muy feliz de la decisión que he tomado en la vida. Y otra que también, digamos, en los hijos, sí, uno, digamos, como me decían mis padres, a los 18 años, ellos me dijeron a mí que ya ellos me han enseñado todo lo que ellos pudieron enseñarme y que a partir de ahí era uno que tenía que continuar, ya con lo que ellos me enseñaron. Pero también es bueno uno seguirlos a ellos y en cada momento que ellos ocupen cualquier comentario o cualquier consulta de uno, que uno también se las pueda dar. Porque eso es bueno también, no alejarse de ellos, seguirlos, estar con ellos siempre pendientes. Aunque ellos no estén pendientes o cometan errores, uno se puede seguir con ellos para un bien. Amén. Hermano Cristian, lo que a ustedes les pasó es algo que sucede en 1 millón. ¿De verdad? Sí, en verdad. Pues La mayoría. Bendecida. Yo le he dicho a Dios que gracias por el esposo que Él me dio porque Él cambió. Él es otra persona. De verdad que cuando al principio vivía con Él, ya yo con la escoba y con agua caliente también, porque me tenía cansada, pero Dios lo cambió, yo no sé cómo lo cambió. Y ahora, hoy por hoy, Él está conmigo, con los chiquitos, sale adelante y trata de madurar en la palabra. Sí, eso es la misericordia de Dios, porque generalmente cuando un creyente se une a una persona que no es creyente, lo que pasa es lo contrario. Y el creyente sufre, sufre y sufre y sufre, y a veces pasa toda la vida sufriendo, ¿verdad? Eso que les pasó a ustedes es misericordia y gracia de Dios. Entonces lo ideal es seguir el consejo que la Biblia dice, no unirse en yugo desigual, ¿verdad? Casarse con un creyente para formar un hogar creyente, ¿verdad? Porque que pase eso, que pasó con ustedes, prácticamente es muy, muy, muy difícil. Y además, eso es pura misericordia de Dios, ¿verdad? Porque el mandato para el creyente es que no se unan en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Sí, pero gracias a Dios, qué bueno que
que el Señor ha hecho un milagro en la vida de Cristian. Ahora es un hombre de Dios que Amén. conoce al Señor. Los dos fueron discipulados por hermano Luis Fernando. Y 5 yo no sé, años. y nada más que lo que no aprendió es lo de la camiseta, ¿verdad? Dice Luis Fernando, no sé, que yo Las veo una camiseta tallas. de sapristi. Sí, sí, no, ahí Dice, no estoy muy de acuerdo. ahí no se pusieron de acuerdo. Dice la esposa de Walter que están sin internet. Entonces, y son las 8:27, solo nos quedan 3 minutos para terminar. Quiero recordarles que el domingo, bueno, mañana nos vemos a las 8, nos conectamos 10 para las 8. El domingo nos vemos a las 11 y vamos a hacer la prueba de, bueno, los primeros 15 minutos. Ajá. Sí. Me voy a decir algo, Luis. Paola dice que le va a mandar unas peticiones a Walter se las envió, pero mejor se las envió a usted porque Walter no paga. Don Johnny, que habló rapidísimo, como un robot, entonces repita, porque sonó así como Rosita, sí. Bueno, que mañana nos vemos 10 para las 8 para empezar a las 8 de la noche, de 8 a 9. Y el domingo nos vemos a las 11. Sigo como robot. Nos vemos No. nos vemos a las 11. Si Dios quiere, para tener el servicio, los primeros 15 minutos van a ser que Walter va a terminar la lección del domingo y la última media hora, la última media hora vamos a empezar el estudio cómo vencer los temores. Ya mandé el libro, los que quieren pueden imprimir, ojalá la primera lección o pueden usarlo viéndolo electrónicamente, o si pueden, lo pueden copiar. Vamos a tener 3 grupos. Un grupo va a estar con Walter y Luis Fernando, que serían los hombres, por Zoom. Las mujeres con doña Rosy. Y los de 40 para abajo conmigo solteros. 40 para abajo solteros. Todos por Zoom. Y si logramos que los 3 salgan por Facebook, excelente. Y si no, ahora nos vamos a reunir Walter, Fernando, doña Rosy y yo, y vamos a ver cómo vamos a hacer. Probablemente las mujeres van a ser las que van a salir por Facebook, si solo uno puede salir, ya que son las que más gente tienen. Bien, y a las 12:30 las canciones y el mensaje. Perdón, es Luis Fernando el que va a predicar el domingo. Ok, Walter, ¿iba a decir algo más? No, ya con esto ya finalizamos este estudio prácticamente. Amén. Y bonitos los ejemplos que pusieron y los hermanos ahí que interactuaron, el ejemplo que puso Cristian, la pesista. Walter. Muy bonito, y doña Cristina y doña Rosy, prácticamente todos, gracias a Dios, pues, eso es lo bonito, pues, compartir la palabra del Señor y aprender cada día, ¿verdad? Amén. De lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Sí, eso es más que todo, y gracias a Dios, pues, ya por finalizar este estudio. Muchas gracias al Señor. No, seguimos, pastor. Voy a orar por unas peticiones que Paola puso. Ok. Y terminamos la reunión y nos reunimos, empezamos otra reunión, Walter, Fernando y doña Rosy y yo para lo del domingo. Sí, también agradecerle a los hermanos que están y a las personas que nos ven por Facebook, ¿verdad? Muchas bendiciones también, ¿verdad? Que Dios les bendiga y que nos guarde ahora con esto de la pandemia prácticamente. Sí, tenga amén. misericordia de nosotros y nos supla, nos ayude a seguir hacia adelante. Amén. Por favor, si pueden orar por el bebé nuevo y por el parto. Ya oramos, pero vamos a hacerlo otra vez. Ahora. Herencias. Vea. Mire, sí. Ya me alcanzó, dice Cristian, que ahorita más bien va por el desempate. Sí, pero ella es la que está enseñando la camiseta. ¿Verdad, Cristian? Va por el desempate, Cristian. Voy a orar.
Señor, gracias te damos, Señor, y queremos poner en tus manos, bueno, darte gracias por las lecciones que hemos recibido hoy. Concédenos ponerlas en práctica, bendícenos y bendice nuestro país y sácanos de esta pandemia y de esta cuarentena. Paola te pide por Don Walter, un señor, perdón, por un señor que se llama Cristian, que lo echaron del trabajo de forma injusta y que tú le des un nuevo trabajo. Ella fue juzgado para poner la denuncia, pero el Estado le dice que para empezar el proceso necesita 150,000 colones y él no los tiene. Y que entonces que le ayudes, que le proveas y por el cuidado de Lucy, Señor, que hay una persona excelente que la cuide, provéele a Paola, a Luis Fernando, provéeles en su hogar. Y gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. También, Paola, quería decirle, y yo creo que ya sabe, seguro ya le dijo, pero el que más ayuda en esto es el Ministerio de Trabajo. Casi siempre apoya al trabajador. Por si acaso él no ha hablado con el Ministerio de Trabajo, que cuente todo, de ahí le van a ayudar. Sí. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sí, mañana, a las 8 de la noche. Bendiciones. 5, 4, 3, 2, 1.